Bendiciones y buenas noches para todos. Un viernes más, comenzando el primer viernes del mes de octubre, comenzando con la palabra y bajo el tema Seamos tierra fértil, tan necesario que es ser tierra fértil, porque una tierra fértil da fruto. Esta porque te prende. Olvida que este carro es diferente. Tiene gasolina. Entre aquí esta gasolina. No sé si es que maneja el carro solo prendido, porque el tanque se le llenó el miércoles. Secreto, tramitando de parte de Dios y que será manifiesto en el momento oportuno. Así que con este nuevo comienzo de empoderada, de una forma extraordinaria, guiadas por el Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios. Déjame acercarme un poquito aquí, que me están diciendo que no se escucha. Dime ahora, María, si se escucha. Ok, voy a bajar un poquito. Es que estoy sola en esta transmisión. Me tengo que salir un momento. Me disculpan, es que estoy sola y tengo que hacer todo, darle like y el volumen de la música. Espero, ok, ya se está escuchando bien. Ahora sí era que tenía de fondo, mientras me estaba conectada con el Espíritu Santo antes de salir al aire, ¿verdad? Y tenía la música instrumental un poquito alta. Así es que volvemos a retomar, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar definiendo lo que es tierra, lo que es fértil, ser una tierra fértil, para adentrarnos a la palabra del Señor. Fértil se define que produce mucho, que es donde en el aspecto natural de la mujer, fertilidad es concebir, traer vida. Y me llamaba la atención cuando le añadí lo de porque está dentro de del significado de fértil, es conceder vida. Y la palabra de bendiciones para Pastor Edwin, que se acaba de conectar, cuando dice concebir y traer vida, yo digo, la palabra del Señor es vida. Ustedes saben que la palabra lo dice. Juan 14:6 dice que es el camino, es la vida. Y esa es la palabra del Señor. Y dentro de fertilidad es producir fruto. Y fertilidad es decir, producir muchos frutos. Bíblicamente no se limita a lo que es concebir vida en lo natural. También para los ministros e hijos del Señor es participación en la obra continua de la creación y bendición y redención de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir la obra continua, nuestra labor continua en los asuntos del Señor. Bendiciones para Pastora Sandra, que nos acompaña constantemente como miembros de una congregación en la obra del Señor. Tenemos que servir dentro y fuera, pero continuamente. Y dice, y particularmente me llama la atención, obra continua de la creación. Todo lo que ha sido creado, todas estas vidas que han sido creadas, que todavía no han recibido al Señor como su Salvador, nosotros tenemos que continuar esta obra. En los sinónimos de ser fértil aparece fecundo, prolífico,
fructífero, productivo, óptimo, y el significado, lo que se refiere a prolífico, es que se reproduce o es capaz de reproducirse en abundancia. Ferat, que es uno de los sinónimos de fértil, dice copioso de fruto. Todo es resultado de dar fruto. La semilla sembrada en tierra fértil tiene que producir fruto. Óptimo se refiere a rico y abundante. Ubérrimo, que esa palabra me llamó la atención como un sinónimo. Yo dije, ¿qué significa ubérrimo? Muy abundante. Y todo lo que está en una tierra buena se vuelve fructífero y abundante y hay multiplicación. Y yo sé que por ahí hay dos personas que le ha retumbado la palabra fructífero porque fue recibida para gloria y honra del Señor. Quiero compartir, este tema va en referencia a Lucas capítulo 8, del versículo 5 en adelante. Y voy a comenzar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les voy a compartir varios versículos que están relacionados con esta historia. Y yo les voy a compartir cómo me ministraba en medio de esta lectura, de estos días de intimidad con el Padre. Entro en esta palabra y me retuvo en esta palabra por varios días hasta que recibí esa revelación. Comienzo a leer en el versículo 5, dice, salió el sembrador, es una parábola que el Señor le está hablando. Salió el sembrador a sembrar su semilla y al sembrar él, parte cayó a lo largo del sendero, otras versiones dicen camino, y fue pisoteada y las aves del cielo la devoraron. Otra parte cayó sobre la roca y después de nacer se secó por no tener humedad. Otra parte cayó en medio de abrojos, otras versiones dicen espino, y al nacer los abrojos juntamente con ella la ahogaron. Y otra cayó en tierra buena y nació y llevó fruto al 100%. Y eso lo recoge todos los sinónimos de fértil. Al decir estas cosas, exclamaba, el que tenga oído para oír y que oiga. Le preguntaban sus discípulos diciendo, ¿qué significa esta parábola? Lo primero que a mí me llamó la atención es que habla a lo largo del sendero. Otras versiones, como les dije, habla del camino. ¿Quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. Si Él quería, hacía en el camino que esta semilla diera otra, es decir, fue en tierra fértil. Otras dicen en una tierra buena. Hay otras versiones, podemos decir en buena tierra o en tierra, esta la describe, en esta versión habla de cayó en tierra de la buena. Y específicamente dice esta versión esta es una Biblia de mensaje profético escatológico, una Biblia de estudio, y a mí me llama la atención que dice, y otra cayó en tierra de la buena. Y cuando hablaba de tierra de la buena, en mi revelación fue que somos tú y yo esta tierra buena, donde el Señor echa la semilla que va a dar fruto, porque cuando vemos el contexto de dar fruto, yo me convierto. El fruto que yo doy es alimento para otra vida. En lo espiritual es alimento al espíritu de otra persona. Mi conocimiento de la palabra, de lo que absorbo, de esa semilla depositada en mí, yo que por gracia recibo, yo voy a dar por gracia. Aquellos que no lo conocen, aquellos que todavía no lo han recibido, es nuestra misión dar frutos para que sean alcanzadas estas vidas y este alimento nosotros lo podamos entregar. Como yo me visualizaba en una de las imágenes, cuando los pájaros están todavía en su nido, quien sale a buscar alimento, viene con él
procesándolo en su boca sin consumirlo, sin tragarlo, y luego va y literalmente lo escupe o lo vomita, bendiciones maíces, en la boquita de los pájaros que están en el nido. Y yo digo, eso nosotros hacemos literalmente cuando estamos estudiando la palabra, como dice, y este fin de semana nos fue compartido ese versículo retumbadamente, cuando está hablando de Josué capítulo 1, versículo 8, que nos manda a meditar la palabra de día y noche. Cuando yo escuché en medio de esa prédica que estuve participando, ese versículo, yo dije, confirmación del tema que tengo para el próximo viernes. ¿Por qué? Porque la palabra nos alimenta, la palabra nos lleva, y por eso, por estar meditando en la palabra de día y de noche, doy con esta parábola del sembrador y puedo compartirlo, y esta palabra, lo que me edifica, por gracia lo estoy edificando. Continúo leyendo. Cuando ellos predican, se le comienza a dar una explicación de cada etapa de lo que significaban los del camino, lo que significaban de los que fueron en la roca. Y el versículo 10 dice, a vosotros se os ha concedido el conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Ahora bien, la parábola quiere decir esto. La semilla es la palabra de Dios. Y usted sabe que una semilla se convierte en un árbol da fruto y es nuestro alimento. Los de a lo largo del sendero son los que han oído, luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean ni se salven. Porque una vez que usted recibió esa palabra de bendición, va a comenzar el enemigo a traer sabotaje aquí, a hacer hasta que llegue el punto donde usted no recibe esa palabra y no permite que haga el efecto que tiene que hacer la palabra de Dios en su vida, que es una transformación completa, que puede ser instantánea porque si Dios quiere lo hace, pero va este comienzo de comenzar a alimentarte correctamente y tú vas a ver un cuerpo saludable. En el espiritual usted va a un alimento correcto, usted va a comenzar a su alma a estar procediendo de una manera saludable. Los de sobre las rocas son los que habiendo oído reciben con gozo la palabra, pero no rinden, pero no tienen raíz esto, que por algún tiempo van creyendo, pero en la hora de la prueba desisten. Es que aquí es donde decimos, mientras me va bien, yo creo y me mantengo con manos arriba. Pero ¿sabes qué es lo importante de la palabra del Señor? Que cuando nosotros la estamos estudiando, cuando nosotros comenzamos a hacer rema de la palabra, en tiempo y fuera de tiempo, Dios sigue siendo Dios bajo cualquier circunstancia que nosotros como hijos de Dios estemos experimentando. No porque la prueba llegó, la palabra quedó inactiva. No porque la circunstancia llegó o la enfermedad pudo haber llegado, inactivó lo que Dios ha dicho o lo que está establecido en la palabra. Pero en la hora de la prueba desisten. ¿Cuántos han desistido? ¿Cuántos han dudado? ¿Cuántos han entrado en incredulidad en medio de las circunstancias? Y tú le pones el nombre que tú quieras. Yo pudiese dar un nombre a las circunstancias, pero tú que conoces tu caminar, puedes darle nombre. Y yo digo, Señor, ¿cómo podemos olvidar que una vez tú lo hiciste y tú lo vuelves a hacer? Lo que ya aconteció, si yo voy a la palabra constantemente, yo tengo que reconocer, Dios lo hizo y lo vuelve a hacer. Y es la responsabilidad de nosotros hacer esta palabra rema en nosotros y no cuando dice reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz. Yo decía, en la emoción, recibes una palabra, sales con todo pompeado, sales con todas las emociones arriba. ¿Qué pasa cuando viene la prueba? Pues las emociones son temporeras. Entonces, cuando tú haces rema de la palabra aquí, la almacenas, la llevas a tu corazón, la tienes como una verdad absoluta, van a venir situaciones y de ahí es que tú te vas a sostener. Porque cuando yo entiendo que en medio de mis circunstancias quien me sostiene es el Todopoderoso, que lo que la palabra me está diciendo no es algo temporero, es algo que existió y que vuelve a tener certeza.
Y muy bien dice la pastora Sandra, no hay convicción. Cuando no tenemos convicción de la verdad absoluta que es la palabra de Dios, ahí es que desistimos en medio de nuestras circunstancias. Miren, en nuestra humanidad, nosotros vamos a tambalear, podemos ser en el momento estremecidos. Pero ¿qué pasa cuando baja esa revolución? Porque mire, en medio de tener molestia, estar enojado, usted no va a ver solución a nada. Pero cuando nosotros procuramos tomar control de la carne, de la emoción, del disgusto, entonces ahí comenzamos a ver con más claridad. Se nos nubla la vista cuando estamos molestos. Y entonces no vemos la solución. Continúo leyendo. Lo que cayó entre los sabros, estos son los que han oído, pero a lo largo del caminar son ahogados por las preocupaciones. Y aquí fue donde más me encantó, porque esto sí es una verdad absoluta. Ahogados por las preocupaciones, la riqueza, los placeres de la vida y no dan fruto maduro. Pero lo que cayó en la tierra, estos son los que, después de haber oído la palabra, con corazón bueno y recto, la retienen. Dan fruto por su constancia. Dan fruto por su constancia. La constancia en la palabra. Y yo decía, ¿cómo precede antes de este versículo 15 cuando dice, por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida no dan fruto? Yo digo, puede ser que tú comiences a dar fruto y ya está el fruto ha crecido, ha salido a luz, y por tu inconstancia el fruto, como dice la palabra, no dan fruto maduro. Se quedó en el camino, se cayó estando todavía en crecimiento, y como se cayó en el medio del crecimiento no va a poder generar nada, no va a servir absolutamente para nada, ni siquiera. Con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entran vean la luz. La palabra de Dios es la lumbrera en nuestro camino, lo dice el Salmo 119, versículo 105. Quiere decir que si yo comienzo a dar fruto, yo soy esa luz que necesita el que no la tiene. Yo soy ese alimento para el que tiene hambre y sed de conocer los misterios de Dios. Esta palabra comienza diciendo que solo a los discípulos Él les revelaba los misterios. En la medida que yo entro en la palabra, se me son revelados los misterios. Mientras más lo busco, más conozco de su constancia, de sus milagros, de su verdad absoluto. La palabra acerca de Jesucristo, portador del reino de Dios, el evangelio como la palabra que produce, tiene fuerza, crece y produce efecto en nosotros. Es cuando, y ahí hago referencia a la respuesta, a la palabra que compartió Pastora Sandra, convicción. Pero hay que meditar, y dice Maicel, hay que meditar de noche, exactamente, versículo 1, capítulo 1, versículo 8 de Josué. Predicar la palabra de día y de noche, no cuando necesitamos. Miren, cuando yo voy en medio de una circunstancia a buscar una palabra, no se va a hacer rema en mí al momento, porque lo que estoy sintiendo, la inquietud o la preocupación que está empezando a germinar va a impedir que yo absorba esa palabra. Si yo leo la palabra constantemente, yo sé que hay paz en medio de las circunstancias, que en medio de la tempestad va a haber paz, que en medio de las noticias que no van de acuerdo, yo tengo que tener certeza que lo que yo no estoy viendo en manos del Señor puede venir a ser visible en la tierra. Pero me encanta porque dice, produce el efecto en nosotros. El último fruto de esta palabra es la salvación. La palabra de Dios es palabra de reconciliación, de salvación, de gracia, de vida y de verdad. Estamos conscientes de que es la solución a nuestras circunstancias, la palabra de Dios, que ante mi pregunta hay una respuesta en la palabra del Señor.
La retienen. Dice, hay que retener la palabra. La palabra de Dios transforma al hombre, pero no sin cooperación, sin meterte a relacionarte con el Dios que es el Dios de la palabra. Mientras se proclama y se recibe la palabra, están en acecho los enemigos para sabotearte. Pero mientras más tú profundices en la palabra con constancia, más fuerte te haces para combatir los ataques del lado que vengan, porque sabes que los primeros ataques pueden venir de ti cuando te entras en pensamientos que no son correspondientes. La palabra es quien nos va a dar una revelación. Se hace entonces, la palabra es la que nos hace que tengamos crecimiento en el Señor. ¿Y cómo lo podemos lograr? Me encanta el versículo de 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, que está hablando del apóstol Pablo y también hace referencia a Apolo. Pero cómo termina esta palabra, me encanta. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Mientras más me acerque a Dios a través de la palabra, más crezco en conocimiento de la palabra, en revelación de la palabra. Dice que da el crecimiento, y me encanta porque Dios, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibiera su recompensa conforme a su labor. El versículo 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si yo soy el edificio de Dios, yo soy el que abarco las vidas. Bendiciones, apóstol. Soy el que a mi fruto abraza al que necesita mi fruto. Doy a conocer la palabra de verdad. ¿Sabes qué? Que aquel que se siente juzgado, aquel que se siente señalado, aquel que siente que no tiene remedio alguno porque en medio de las circunstancias que está experimentando, yo le doy a conocer una palabra que es verdad, una palabra que te habla del amor verdadero, de esa fidelidad, de un Cristo que no excluye, sino que quiere que vengas en las circunstancias que están. Hay momentos que por muchos años se nos pudo haber predicado que teníamos que estar en orden para venir a Él. Hoy yo te digo que tú tienes que venir como estás para que esta palabra que te damos a conocer sea la que te transforme, sea la que entre y limpie tu casa, porque Dios es el que lo va a hacer a través del Espíritu Santo. Cuando tú vienes a Él en conocimiento de la palabra, con este alimento, porque por eso es que el tema yo puse, seamos tierra fértil. Más lejos de señalar, yo quiero ser la que te atraiga y te enamore de Dios, que lo que yo estoy verbalizando hoy, sea lo que diga, hay algo, yo quiero averiguar qué es de lo que ella me está hablando. Yo quiero ese alimento que se está manifestando a través de ella. Yo quiero esa paz que ella experimente en medio de las circunstancias. El que conozca nuestro testimonio puede decir cómo lo pudieron alcanzar, fue a través de la palabra. Porque es que cuando escuché el testimonio de esa mujer o de ese hombre de fe y miré a lo largo de su trayectoria y me di cuenta que nunca se soltó de la mano de Dios, era que había una palabra que me estaba alimentando, había una palabra que estaba en una tierra buena, no cayó en el camino, no fue pisoteada, no cayó en las rocas, no cayó entre los espinos, cayó en una tierra buena, fértil y comenzó a dar fruto. Y miren, la gente a veces dice, ¿cómo lo logró? No lo logré yo. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, es el apóstol Pablo quien está hablando, pero dice, yo puedo sembrar la semilla. Yo le decía, esto es en personalizar. Yo te siembro la semilla. Apolo la riega, pero se encarga Dios del crecimiento. Pero ¿cómo Dios se va a encargar del crecimiento? Cuando yo lo busco, cuando yo entro en intimidad, cuando yo me empapo de la palabra, cuando yo me estoy alimentando de esa palabra absoluta y verdad que me va a dar vida. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 6? Yo soy el camino. Y lo voy a buscar porque lo tenía marcadito por aquí. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Él es todo en
en tres frases. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Él lo es todo. ¿Lo recibes? ¿Lo quieres? ¿Lo vas a abrazar? ¿Lo haces tuyo o sencillamente te olvidas de esa verdad absoluta que es la palabra del Señor? Y lo quiero compartir porque lo estoy buscando por aquí porque está subrayado. Versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Y quiere decir que cuando yo estoy predicando la palabra, cuando yo estoy dando fruto de esa palabra en mí, alguien lo voy a empezar a acercar. Es como literalmente en lo espiritual yo empiezo a traerlo a él que él venga y se manifieste. Cuando habla del camino metafóricamente es el que hizo Jesús en el camino. Cuando estuvo en sus 3 años de ministerio, caminó y predicó, tocó, sanó, libertó, alcanzó vida. Vemos un Zaqueo que subió al árbol, se encontró con la verdad, con el camino y la vida y vino a conversión, fue transformado. Jesús en su caminar nos enseña vida a través de la palabra. Yo no puedo ir a orar por la sanidad de alguien si no conozco la verdad de los milagros de sanidad que Jesús me enseña a través de la palabra. Mi alimento de la palabra y puedo dar fruto, porque estoy caminando con la verdad, estoy caminando con la vida a través del camino que Él plasmó en su recorrer. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19 dice, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, sus pecados, sus iniquidades, lo que estaba mal. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú y yo somos una tierra fértil para dar por fruto una palabra que reconcilia estas vidas que se alejaron del camino, estas vidas que alguien los marcó. Porque, ¿sabes por qué alguien logra marcarte en el camino? Porque al no estar conectado con la fuente de vida y con la verdad absoluta, viene la palabra incorrecta, te marca y te separa. Pero cuando tienes esta verdad, no hay manera que te resbales, aunque tambalees, aunque tú digas, me dolió, lo que escuché no me gustó, pero es que lo que dice la palabra no es contrario a lo que me acaban de decir a mí, que me está provocando una molestia. Tienes que sanarle inmediatamente como a través de la palabra. Pues con lo que todavía fueron marcados, tú y yo tenemos la palabra de reconciliación para ir a alcanzar esas vidas que tanto lo necesitan. Continuemos dando esa vida, esa palabra de vida a conocimiento. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 7 dice, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia para la mano derecha y para la mano izquierda. ¿Qué? La palabra del Señor. La palabra del Señor es como espada de dos filos. Esta aparece en Hechos capítulo 4 versículo 12. Palabra de doble filo. Porque nos va a limpiar. Otros se interpretan como 2 bocas. Dios dijo, nosotros repetimos. Yo tuve regalo, Él fue a la cruz por ti, por mí. Él fue azotado por ti, por mí. Quiere decir que no me excluyó de eso. Lo que aun cuando yo no me he nacido, la palabra dice que por todos pagó el precio de sangre, nos entregó la salvación. Pero tú y yo estamos salvos aquí, nos llamamos hijos para transmitir esa palabra de reconciliación, esa palabra de restitución, esa palabra donde te hace prosperar desde adentro hacia afuera. Porque en la medida que tú comiences a dar fruto, un buen fruto, una buena tierra produce un buen fruto, y un buen fruto, que es la verdad de la palabra, va a alimentar y va a poner saludable al oído que la reciba. Ese espíritu va a estar
fortalecido. Es como el sistema inmune. Mi sistema inmune en lo espiritual está fortalecido con la mejor vitamina. Es la verdad y la palabra de Dios. Me volví tierra fértil porque me alimenté de la palabra. Aunque otro sembró, otro oró por mí, Dios comenzó a dar frutos, a hacerme fértil porque me agarré de él. Lo que me faltaba lo comencé a buscar. Lo que escuchaba y no entendía, me fui a la palabra para entenderlo. Y me apasioné por esta verdad, que cuando venga la acusación, cuando venga lo que venga y se levante, lo que sea en tu vida, recuerda que él ya pagó el precio por ti. Que él es el único que tiene derecho a juzgarte, pero yo estoy obligada a reconciliarte con la palabra del Señor, a recordarte que él te ama, a recordar que él es fiel, a recordarte que él no viene a señalarte, sino él te llama por tu nombre, por cuanto te creó, te dio nombre, te dio propósito y hoy tú tienes salvación porque a él le plació. Esta palabra es fruto en mi vida, pero le tengo que dar alimento al que todavía le falta. La palabra de reconciliación al que marcaron. La palabra de perdón de pecado al que se siente que no es merecedor de venir a los pies del maestro. Yo soy tierra fértil cuando doy los frutos que la palabra me ha enseñado y que representan a Cristo. No es fruto por lo que brillo, es fruto de la verdad a través de la palabra. En Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice, manteniendo en alto la palabra. Es que literalmente yo tuve que hacer esto. La palabra del Señor, la reconciliación del Señor. Dice, manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni he trabajado en vano. ¿Por qué? Porque esta semilla, una vez que es depositada en esa tierra buena, va a dar fruto, va a crecer porque Dios la va a regar. Va a verlo, mire, tal vez hoy yo le hablé a una vida y otra persona es la que va a comenzar a darle seguimiento. Porque Dios se va a placer que si esa semilla que yo sembré en esa tierra fértil, buena, yo no la puedo continuar atendiendo, Él va a enviar a alguien que se va a encargar de esa vida. Yo siempre digo para los míos, los que todavía no se han convertido de mi casa, de mi familia, yo digo, Señor, envía un obrero a esa semilla, envía un obrero a esa vida. Porque yo estoy alcanzando unas acá. Así como yo he sido el obrero para alcanzar esta vida, sé tú ese obrero que va a atender los míos. Porque yo me estoy encargando de unos que no conozco, pero que Dios le place que yo sea la que le lleve el fruto correcto a cada uno de ellos. A través de Filipenses 2:16 dice, podemos afirmarnos en la palabra, confesarla y reconocerla. Manteniendo en alto la palabra de vida, nunca podrían cumplir ellos tal función si no es como alineados a Cristo y manteniéndose hacia ellos. No pueden hacer otra cosa sino atenerse a la palabra de verdad, afirmarse en la palabra, confesarla y reconocer la palabra de vida que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, ¿cómo te encuentras? Hoy eres la roca. Yo tengo que decirte que esa roca se puede convertir, la roca que no permitió que la semilla creciera como nos establece a través de la palabra, esa roca se puede convertir en la roca que llamamos Cristo, el cimiento, el verdadero y dar fruto. Si te encuentras con una tierra que todavía hay que trabajarla un poco, trabajemos esa tierra, seamos labradores, porque el labrador, en la agricultura, ¿qué se hace? Se trabaja la tierra. Se limpia la tierra, se abona la tierra, se comienza a hacer los surcos para sembrar la semilla y a lo mejor es la misma cosecha, pero cuando vamos a sembrar otra cosecha, ya esa tierra que recibió semilla del mundo, hoy tiene que ser limpia, removida, preparada, limpiada, abonada. Esos surcos ya listos, ¿para qué? Para sembrar la semilla de vida, que es la palabra del Señor. No nos podemos cansar de predicar la verdad de Dios. No podemos dejar afuera la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, como nos dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Eso es lo que yo por gracia
tengo que entregarle a un pueblo en necesidad de un verdadero alimento. En Hechos capítulo 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros, que habla de edificación, y daros herencia con toda santificación. Yo decía, cuando hay que edificar, la palabra de Dios, que nosotros seamos la transferencia de la palabra de Dios, seamos ese puente por donde transiciona la verdad del Señor. Gracia y dar gracia al que con fe confiada se abre a la revelación de la palabra de la salvación entregada, que es a lo que nosotros nos tenemos que adherir, a esta verdad absoluta. La palabra es fruto. Seamos la tierra fértil que comienza a dar fruto al que todavía tiene hambre y sed. Aquel que se desconectó y se fue al lugar estéril, nos toca a nosotros a traerlo. Dice Hechos 13:26, varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de salvación. ¿Sabes por qué no podemos detenernos de predicar? Y a veces pueden cuestionar cuánta gente está predicando a través de las redes. ¿Sabes qué pasa? Que hay gente que tú tienes en tu círculo, en tu círculo de amistades de tus redes, que yo no las tengo. Por eso tú no puedes cansarte de predicar la palabra. Hay gente que yo tengo en mis redes que tú no las tienes, yo las tengo que alcanzar. Y los que yo tengo van a alcanzar otras vidas, porque esto es una cadena, son eslabones que van extendiéndose. Enviamos la palabra, enviamos el fruto de verdad. Y me encanta porque dice, es enviada la palabra de esta salvación. ¿Sabes qué? Hemos entrado en un tiempo de aceleramiento, de predicar esta verdad. Porque el tiempo apremia y hay que pregonar la palabra de salvación. Aquel que todavía piensa, yo no tengo más remedio, yo te vengo a decir que sí, que tú eres esa tierra que puede ser trabajada, porque Dios hace crecer. Dios es el que va a hacer germinar esa semilla. Dios es el que en lo secreto la va a estar haciendo, fortaleciendo para que comience a germinar y que esas primeras 2 hojitas mañana se van a convertir en un árbol frondoso, porque tú tienes derecho a conocer esta verdad absoluta que apremia predicarla, que apremia que seamos esa tierra fértil. Mientras más tierra fértil hay, mayor fruto de la palabra del Señor va a ser expandida. No nos podemos cansar, no podemos creer que ya somos muchos predicando, no. Hace falta más gente predicando la verdad. Hace falta más gente que nos saque de este lugar de conformidad, que nos saque del camino, del sendero donde la semilla las aves se la devoraron. Tenemos que sacar esas vidas que están en la roca donde la humedad, el agua nunca llegó y no pudieron germinar. Estos que los espinos crecieron y los espinos ahogaron, tenemos que sacarlos y llevarlos a esta buena tierra. ¿Saben por qué? Porque ni las preocupaciones, ni las riquezas, ni los placeres del mundo te van a dar el alimento correcto. Te lo va a dar la palabra de Dios. Esa semilla entra, se abona con la palabra constantemente para que seamos tierra fértil de palabra de Dios y que esa palabra de Dios retumbe en otra vida y ese fruto sea comido para que Él dé fruto y pueda alimentar otra vida. No nos podemos cansar. No nos podemos cansar porque la palabra de Dios es la que nos va a alimentar. Su palabra porta vida. Su palabra porta libertad. Su palabra porta amor revelado de 1001 formas. Su palabra es la semilla de la verdad de salvación. Esa palabra es la que necesitamos para que esa tierra fértil siga produciendo abundantemente, ricamente, se reproduzca, siga reproduciendo y siendo fructífera
donde quiera que nosotros alcanzamos una vida. Mi propósito es que yo dé fruto bueno para alimentar a otros. Lo que por gracia hemos recibido, por gracia entregarlo. Yo no quiero que tú te quedes ni en el camino, ni haya caído en las rocas, ni hayas entre los espinos, sino que tú te conviertas, como dice la palabra del Señor a través, en la buena tierra. En tan buena tierra que seas fértil, que seas alcanzado con la verdad absoluta del Señor. Tú y yo, que estamos conociendo, que conocemos la palabra, estamos obligados como tierra fértil a dar fruto. Que nuestro testimonio hable de un fruto, de una tierra fértil que dio un fruto bueno. Que nuestro caminar, ese camino donde cayó la semilla y no dio fruto, quiere decir que hay mucho trabajo que hacer. Hay todavía tierra. Esa tierra somos tú y yo. Alguien lo hizo por nosotros. Estamos obligados, porque hay un mandato, estamos obligados a alcanzar otras vidas. No quiero terminar sin compartirle Salmo 119, versículo 105, que es donde habla de la palabra es mi camino, es lumbrera mi camino. Sus mandatos están establecidos ahí y por gracia los vamos a dar a conocer. La palabra del Señor, ¿sabes qué? Cuando habla del camino, yo soy el camino, el Señor está hablando que cada uno de nosotros necesitamos esa orientación, ese camino trazado para nosotros recorrerlo, pero es dando fruto. Estoy buscando aquí la palabra porque quiero cerrar con este versículo. Dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies su palabra y luz para mi camino. Luz para mi camino. Más adelante la parábola termina hablando de esa lámpara que no va escondida debajo, sino que se pone arriba para que sea lumbrera. Dice, poner sobre un candelero para que los que entran vean la luz. Tú y yo somos esa luz en el camino. Su palabra es camino. Y nosotros, alineados a esta palabra y poniendo la palabra en alto, como decía el versículo que les compartí, vamos a dar fruto. Yo muevo esta palabra. Cada vez que nosotros predicamos la palabra es como si le estuviéramos expulsando esa semilla para tocar esa vida que necesita ser tocada, transformado. Si Él pudo con nosotros transformarnos, somos la certeza y la convicción a través de nuestros frutos, que hemos sido una tierra que fue labrada en su tiempo y nos volvimos tierra fértil. Hay un momento en que nosotros fuimos ese camino. No se nos olvide. Hay momentos que nosotros fuimos ese lugar, esa roca. Pero llegó el tiempo que nos volvimos esa tierra buena y fértil y comenzamos a dar fruto. Démoslos por testimonios para alcanzar otras vidas. No nos cansemos porque nos va a tocar trabajar en una tierra que pareciera que no va a dar fruto. Va a haber momentos en que nos podemos encontrar con una roca, pero si Dios lo hizo, a mí me toca emitir esa palabra porque Dios se va a encargar de hacer la parte que le corresponde. Me toca, así como yo un día decidí aceptarlo y recibirlo como mi Salvador, someterme a esa limpieza, a esa purificación, a esa libertad, a esa sanidad, lo puede hacer con cualquiera que diga sí, amén, yo recibo esa palabra. Así es que los dejo con esta gran enseñanza que ministró a mi vida, cada vez que vamos a la palabra, no importa cuántas veces la hemos leído, es que me la revela de diferentes maneras, porque es para el tiempo que necesitamos exponerla. Yo soy el camino, yo soy la vida y soy la verdad, es la palabra del Señor. Tú eres tierra fértil, tú eres una buena tierra fértil y darás frutos buenos. Bendecido fin de semana. Esta es su ministro y profeta Victoria Castro. Los deja con esta enseñanza que ministró a mi vida y que va a ministrar a ustedes.